Gracias, doctor. ¿A qué me invitaron? ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Jaime González. Vale. ¿Qué te va? Que vaya todo. Buenas noches. El periodista Leonel Milton Falcón Guerra. Queremos precisamente invitar a las autoridades y personalidades que nos acompañarán esta noche en esta mesa de honor. Invitamos al autor del libro En defensa de la región Ica y su gente, abogado y periodista Leonel Milton Falcón Guerra, para que le damos fuertes aplausos, por favor. Muchas gracias. Nos estarán con su presencia esta noche ex congresista de la República Federal, Daniel Mora Ceballos. Bienvenido, adelante por favor. Asimismo, señoras y señores, resaltamos la presencia y le invitamos a la mesa de honor al ex congresista de la República, Yehude Simón Munaro. Yehude Simón Munaro. Ponemos aplausos para él. Asimismo, invitamos al abogado Benjamín Ordóñez Valverde. Lo recibimos con un fuerte aplauso. De la misma manera invitamos también al sociólogo e investigador Jaime Arezana Rivera. Por favor, a la mesa de honor. Se anuncia su presencia, oportunamente les acompañará. Queremos invitar al catedrático Juan Panay Centeno. Le damos fuertes aplausos para él también. Y también, por favor, queremos invitar a la mesa de honor esta noche profesor y periodista Otto Guamaní Conde. Ponen los aplausos para él. Aplausos para él, que está por ese lado, por favor. Y igualmente también a su madre, a la señora profesora Marcela Guerra Pariona de Falcón. Ponen los aplausos. A continuación, señoras y señores. Levantemos al voto solemne que la patria le eterna llevó. Levantemos al voto solemne que la patria le eterna llevó. Aplauso para recibirlo. Bienvenido a esta cálida ciudad de Ica. Y nuevamente resaltando también la presencia de los catedráticos de la Universidad Nacional San Gonzalo de Ica, autoridades y personalidades que nos acompañan esta noche, Señor Padre Pedro Ubaldo Falcón Gavilán, mi señora Madre Marcela Zulema Guerra Mariano, que cabe la oportunidad de dirigir estas palabras, ante todo la mesa de honor, Yehude Simón Munaro, amigo personal del Leonel, de la familia, amigo de Isa, ex congresista Daniel Mora. Gracias por participar en un evento muy importante para la familia y para mi hermano, doctor Benjamín Ordóñez, amigo de mi padre, Jaime Antesana, sociólogo, muchas gracias por la presencia, el amigo Panay, amigo personal de Leonel, profesor Otto Guamaní,
maestro salesiano, me pidió hacer uso de la palabra en nombre de la familia, y caramba, qué decir, el agradecimiento a cada uno de ustedes, los amigos que están acá hoy presentes, para un evento en el cual dice mucho de la producción, dice mucho de la formación personal y profesional de Leonel. Como yo decía, Leonel, por ser hermano mayor, hablando en términos como ex infante marina, es nuestra punta de lanza, es la punta de lanza de la familia Falcón Guerra, es nuestra cabecera de playa, es nuestro estandarte. Él nos ha abierto el camino. De repente ha tenido esos encuentros para que nosotros, los Falcones Guerra que llegamos atrás, tengamos las situaciones más fáciles. Es nuestro ejemplo. Ella es nuestra, hablando en términos pedagógicos, es nuestra fortaleza y es nuestra debilidad. Leonel es nuestra fortaleza, porque las veces que nosotros los Falcón Guerra tenemos problemas, él está ahí. Y es nuestra debilidad, porque las veces que él tiene problemas, nosotros estamos ahí. Leí el libro de Leonel, y permítanme ahí en la página 249, como profesor de lengua y literatura he hecho una adaptación para ver cómo los grandes hombres pueden transmitir sus pensamientos, pueden legar sus ideas a los hijos. En este caso, Pedro Falcón y Marcela Guerra hicieron una lucha titánica por darnos la educación, por darnos las enseñanzas, y acá nosotros, como le digo, acá somos las astillas de su tronco de ustedes. Y he hecho una adaptación con un escrito de Leonel en mérito al cumpleaños de mi papá, que lógicamente que se acerca. He hecho una adaptación al momento. Me permite, estimados amigos, hablarles a un gallo que ha jugado en 1000 combates, que aún vive y juega cada día con la muerte. Él es mi hermano, Leonel Milton Falcón Guerra. Nació para luchar siempre contra el infortunio, venció muchas veces el peligro y logró triunfar en la vida. Siempre destacó en la defensa de los más humildes y desposeídos de la tierra. Aprendió de la vida y de sus vicisitudes. Logró graduarse de abogado, no sin antes ingresar a la política, en donde irrumpió con clase y con principios de dignidad. Nunca retraste ante el enemigo del pueblo, siempre anhelaste una patria nueva para todos. Tus ideales de justicia los plasmaste siempre en la práctica social. Nunca claudicaste en tus ideales, siempre levantaste el puño en alto y haces la vez de la victoria, en señal que no todo está perdido y que aún falta llegar a la victoria final. ¿Cómo no sentirme orgulloso de tener un hermano como tú? Un hermano ejemplar, peleador nato por los desposeídos, del cual aprendimos a defender al oprimido, de ayudar al necesitado, de dejar de llevarnos un bocado para alimentar al hambriento, de dar agua al sediento para abrirle el horizonte de la verdad y la justicia. De ese viejo tronco que vemos ahí, de ese viejo tronco, Pedro Falcón, sirve de luchador implacable por la justicia social, de aquel que no le teme a la muerte de ustedes. Hoy, Leonel, te deseamos todo el éxito. Muchas gracias. Conocimiento a su trayectoria, a su lucha, a la imagen ganada a pulso en base a sus ideales en esta tierra tan luchadora y tan valerosa como es Ica. En mi condición de representante del Pacto Ciudadano contra el Narcotráfico, es también un motivo de orgullo estar en un momento tan importante en la vida de Leonel, compartiendo esta alegría y la satisfacción de un logro a través de este libro que él en estos momentos nos complace presentar a todos nosotros. Leonel recibe el afectuoso saludo del Pacto Ciudadano y un orgullo para todos nosotros de tener un ciudadano como tú, ilustre, y sobre todo con ese compromiso de sacar adelante a la patria y buscar el desarrollo del país como cada uno de nosotros. De la región Ica y su gente. Algunos los conozco de algún tiempo, pero antes de continuar, yo quisiera tributar un homenaje a alguien que cuando yo era muy jovencito lo escuché en los grandes escenarios y lo admiré
como uno de los grandes líderes sociales de nuestra región. Asistí a sus manifestaciones públicas, lo aplaudí y lo llevo en mi recuerdo siempre. Es Pedro Falcón Gavilán. No lo veía hace mucho tiempo. Mi saludo para él, mi reconocimiento. Les recuerdo tantas culturas hace muchos años. Yo lo aplaudí, yo estuve. El Colegio de Periodistas de Ica se siente orgullosa de un personaje que escribe un libro, y escribir un libro es algo muy importante en la vida. Escribir un libro es proyectar la existencia hacia el futuro, es ir más allá de nuestro tiempo. A través de un libro se adquiere información, conocimiento, se adquiere sabiduría. Y a través de un libro cumplimos con entregar lo que llevamos dentro. Y si no lo hacemos, si no entregamos, si no compartimos lo que llevamos, lo que hemos aprendido, lo que sabemos, podemos correr el riesgo de finalmente ser sepultados con nuestro saber, sin haberlo compartido con nadie. Por eso, cada vez que se escribe un libro se está contribuyendo con la sociedad. Pero hay algo más, Leonel, en este libro. Ya lo miré, lo he leído ahora rápidamente, lo he revisado, y al leer tu libro es como si estuviera escuchando a mi padre, porque yo escuchaba sus manifestaciones públicas, su voz de protesta, su lucha social. Aquí está impregnado en tu libro. Es su pensamiento, es el pensamiento de Pedro Falcón Gavilán, es el pensamiento que tú has recogido, acelerado, ese pensar de este gran señor que está sentado aquí. Veo gente de Nazca también, porque él era de Nazca. Leonel también nació en Nazca. Y veo aquí a Olivia, que es de Nazca, una gran escritora también, y a muchos escritores que están presentes. A todos los saludo y reitero simplemente mi felicitación a Leonel Falcón Guerra, muchísimos éxitos. Es una gran obra literaria, ya la revisé, es una hermosa contribución, una valiosa contribución. Te deseo todo el éxito del mundo. Este es el primer libro, quién sabe cuánto más vendrán. Un abrazo para ti, una felicitación sincera y a continuar con los éxitos. Y a todos ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Rodolfo Santos Bustos. A continuación también reciban el saludo del representante. Bueno, represento la Asociación Nacional de Escritores Regionales, Escritores y Artistas. Y de verdad quería poder expresar el reconocimiento que nosotros tenemos a la figura de Leonel, de ese trabajo persistente, a esa formación como maestro, como líder de un grupo de estudiantes de periodismo que a la vez exitosa quiso lograr formar una nueva camada, un nuevo grupo. Y recuerdo especialmente, remontándome a las primeras décadas del siglo XX, ese grupo humano que se formara en los diarios de Lima, por ejemplo, esa Yunta Brava de Mariatti y César Falcón, ese grupo de Barnechea, de Porra, de Luis Alberto Sánchez, ejercían periodismo, como aquí en Ica también se ejerció un magnífico periodismo. Si no, podamos observar y leer las notas, ese texto escrito el año 1961 por un periodista, Israel González Herrera, y que fuera repartido en el 6º Congreso Nacional de Periodistas, la historia del periodismo en Ica. Por él conocimos a través de ese grupo que se formara con Alberto Casarica Curaca, con Anaximandro Lucero, con Moreno Teyensen, periodistas que escribían en el diario La Voz de Ica, en La Opinión. Ese diario formado en agosto del año 1918, 1920, la reforma del Pisco, donde existían una serie de escritores que escribían, eran literatos y escribían, eran periodistas, ejercían. No me quiero remontar más allá, sé que el tiempo es bastante corto, pero he leído tu libro con atención, con mucha atención he leído tu libro, y lamentablemente se frenaron, te frustraron esa tarea que ibas a realizar de poder formar un nuevo periodismo en Ica. Y aquí dices algo, por ejemplo, en parte de uno de la séptima sección, concluyes: además, si por decir la verdad nos van a condenar, que nos condenen, pues la cárcel no mata, solo mata a los cobardes y traidores. Dices también en otra parte, por ejemplo, de tu texto: no nos queda otra, hay que humanizar a la humanidad, humanicemos a la humanidad. Sencillamente son palabras absolutamente sencillas, pero que representan una gran verdad, una verdad que estamos en busca, no solo ustedes ejerciendo el periodismo, sino nosotros a través de la escritura, a través de fomentar, por ejemplo, algo que hace tiempo que se olvidó,
la cultura. Un hombre culto jamás lo vas a poder engañar. Es por eso que al gobierno no les interesa, ningún gobierno, ni municipal, ni central, ni regional, les interesa promover lectura. ¿Cuántas otros gobiernos o municipios distribuyen libros, publican libros y lo distribuyen absolutamente gratis a su pueblo? Con Guerra es hacer un tremendo esfuerzo por reconocer todo un testimonio de vida y toda una historia entregada al lugar donde quiera que él siempre se encontró, por ser un eminente luchador social y un inclaudicable e intransigente hombre que siempre estuvo en la trinchera del pueblo. Cualquiera se quería preguntar, y a propósito de qué, por qué habla en esta nueva etapa de su vida, quien tiene el privilegio esta noche de tener el uso de la palabra. Y la respuesta sería muy simple. Desde muy niño, en uno de los días del mes de marzo del 62, estaba yo paseando por el colegio Simón Rodríguez de Nazca con mi documento, pues no tenía con quién me matricular o quién fuera mi apoderado, dado que mi madre se encontraba trabajando en el campo. Y de pura casualidad me encontré por ahí con un señor, dado que ya se acercaban la 1 de la tarde y las matrículas se celebraban, y el señor me dijo: negrito, ¿por qué estás tan triste? Es que mi madre no puede ir a matricularme porque está cogiendo algodón en la chacra y ya se van a extraer la matrícula si no tengo que ir a matricular. Yo voy a ser tu apoderado, me dijo, como mandado de Dios. Y ese señor era nada menos que don Pedro Falcón Gavilán, que junto con otros hombres han trazado toda una línea de consecuencia en la lucha permanente por la defensa sagrada de los intereses del pueblo. Me honro por tal circunstancia al encontrarme esta noche aquí con hombres que junto con él y acompañándolos en el mismo estrado muchas veces está don Benjamín Ordóñez Valverde, y están otros que de repente no han venido o no han alcanzado a verlos, como don Luis Gautuso Herencia, como Casabica y tantos otros, otro Guamaní Conde, y a otros que me perdonarán de repente porque se escapan en estos momentos a mi memoria. Don Pedro Falcón Guerra se convirtió de manera fáctica en mi apoderado, y su esposa, doña Marcela Guerra, se convirtió también de manera fáctica en lo que hasta hoy a mucha honra le digo que es mi madre, y por eso que cada domingo me reúno con sus hijos, y también con honra me dicen el hermano negro mayor. Me honra, porque tanto don Pedro, y algo dijo, o alguien ha dicho alguna vez que de tal palo tal astilla, o bíblicamente también se dice que árbol nuevo o árbol bueno da buenos frutos. Diqueña, artistas, periodistas, escritores, la presencia de muchas de las familias de Leonel Falcón, y saludo a la mesa en la persona de Junior Simo, personaje que lo conocemos hace muchos años, cuando aspirábamos también a ser candidato a diputado, cuando nos presentamos en el teatril de la universidad, cuando dijimos ahí cierren por favor porque alguien puede disparar, en épocas muy difíciles conocí a Junior Simo. A Daniel Mora, un hombre que a nivel nacional ha desarrollado un tema muy polémico en torno a la nueva ley universitaria y en nuestra propia Universidad Xavier González. Saludo a Jaime Antesana, que como periodista supe admirarlo en una presentación de conferencia de prensa en este mismo local, con la valentía que él mostró al decir: en Ica están 3 o 4 candidatos comprometidos con narcotráfico o con lavado de activos. Eso lo dicen solamente los valientes. Y recogiendo esa experiencia, Leonel Falcón, a diferencia de tantos escritores, pone en la opinión pública un libro polémico, un libro capaz de que escriban solamente los que ponen en juego su vida, su existencia y su trayectoria. Decir que tal o cual ciudadano está comprometido con el narcotráfico, decir con nombre propio tal o cual ciudadano
comprometido con lavado de activos, eso no lo dice cualquiera. Solamente Jaime Antezana ha dicho en muchas ocasiones, inclusive ha señalado que en el Congreso de la República hay cerca de 20 o 19 narcocongresistas. Personajes de esa naturaleza, ¿merece o no merece nuestro reconocimiento? Sí merece. Yo particularmente le pido a ustedes un reconocimiento público aquí a Leonel Falcón Guerra, que revisa con su libro una serie de opiniones que debemos nosotros rescatar. Cualquiera no emite opinión, plasma en un libro, así nomás. Los periodistas plasmamos opiniones, pero de forma verbal. Pero plasmar opinión de manera escrita, eso es comprometerse directamente con adversarios de arriba y de abajo. Él acusa, él dice, no solo acusa a las autoridades de todo nivel, sino acusa a las autoridades que tienen que ver con la moralización de este país, como es ya la Contralor General de la República, y lo dice en su libro, casi nada ha hecho, ya, y otros más. Pero yo quiero decirles aquí, él tiene 114 artículos escritos en ese libro, pero los primeros 11 artículos están dedicados a opiniones muy severas contra la corrupción, contra el lavado de activos, ¿ya? Es decir, él señala con un dedo acusador cómo los iqueños, los peruanos, debemos luchar para combatir la corrupción. Sus primeros 11 artículos dedicados exclusivamente a la corrupción. No voy a glosar eso por el tiempo, pero ahí está, plasmado, señalando nombres, y que la justicia los ampara. Por eso él mismo dice, estos pelibusteros siguen solos, ya como si fueran honrados en la plaza. Entonces, esos 11 primeros artículos, léanlo para que vean. Lean, varios de esos señalan nombres. También habla de los periodistas. Y eso me ha agradado de Leonel. ¿Por qué? En Ica y en el Perú los periodistas necesitan que nos señalen. Muchos son sicarios, muchos venden su pluma, y él lo señala, efectivamente es cierto. Nadie, de repente nos hablamos de esa acusación, pero unos más que otros. Yo hago una autocrítica por lo que él, cuando leo ese artículo, yo me hago una autocrítica. Estamos en esa línea equivocada. De repente sí, aquellos cobardes que no reconocen el papel que juegan como periodistas deben ser sancionados. Hay un artículo claro que está en la página, no puedo leerlo, pero el tiempo no nos permite. Y se ocupa del papel de los congresistas. Una posición crítica ante nuestro país. Y yo felicito a Leonel, te agradezco, Leonel, porque le diste cabida a todos los escritores iqueños. Tú fuiste fuiste clave en un proceso importante de formación de nuevos críticos literarios, de la aparición de nuevos escritores. Muchas gracias, Leonel. Ahora, Banay, Otto Guamaní, presentes todos. Ante todo, muy buenas noches. Y sí, yo fui quien apoyó a Leonel en la edición de su libro, que por cierto es un libro bastante contundente y, como dice César, bastante inquietante para todos, ¿no? ¿Por qué? Porque mueve piso. Empecé a leerlo, ¿no? Editorial tras editorial, en el lapso de aproximadamente un año y medio, y conversando con Leonel, dijimos, ¿no? Pero, Leonel, ¿qué tal si se hace un libro de las editoriales? Y ya había pensado Leonel, ¿qué se podía hacer? ¿No? Porque de la noche a la mañana el diario cerró, no sabemos por qué, ¿no? Seguramente ya muchos de ustedes se habrán enterado, pero cerró. Y dejó a muchos, nos dejó con muchos proyectos, y la verdad que a nosotros nos pesó bastante, a todo este grupo de escritores también pesó bastante, a las personas también que colaboraban con nosotros, igual, ¿no? Porque se dejó y se quitó algo de Ica, algo que se empezaba a hacer. Acá presentes hay muchos que han comentado, que han sido comentaristas del diario, columnistas del diario, ¿no? Que todo Ica lo leía, toda la región lo leía, ¿no? Y para nosotros el diario fue como una especie de cuna, porque nos alojó y empezamos a decir lo que se tenía que decir. Y con estos artículos y con este libro, pues Leonel Falcón empieza a decir algo, y a decir también algo que no se dice en nuestra región, lo que es la realidad. Nosotros
desde esta tribuna, desde el diario, se empezó a denunciar la basura, la falta de limpieza, la falta de contaminación, la hipocresía que se veía entre nosotros. También se denuncia, ¿no?, a los sicarios de la prensa, ¿no?, a esos periodistas que van a cada una de las municipalidades a cobrar sus 20 soles, ¿no?, por cada uno de los artículos, cosa que nosotros no hacíamos. Abríamos las puertas a todos y daban su aporte en beneficio de la región, y yo lo tengo como testigo, ¿no? Nadie me puede decir que no, porque muchos de acá me conocen, y también porque formé parte del equipo del diario Exitosa. Espero que sea otro libro más, Leonel. Te felicito, muy buen libro, muy buen libro. Para mí ha sido de bastante ayuda, y creo que también para todos los escritores. Muchas gracias. Creo que fue un gran suceso para la ciudad porque, bueno, en la región tenemos unos cuantos diarios nada más, y que de alguna manera formaban una coral con una sola posición, y faltaba un diario que diera otro cariz, que se vieran los temas desde otra perspectiva, y fue justamente Exitosa, ¿no? Y fue justamente con Leonel, con Martín, con Elías y con otros componentes también del equipo, los cuales dieron a luz este gran proyecto. Me honraron también al participar como columnista, y fue algo en realidad bastante esclarecedor el poder escribir cada día, cada jueves, un artículo en dicho periódico. Cuando hablé con Leonel referente al libro, concuerdo con el profesor Otto Guamaní en que en realidad es prácticamente contundente, ¿no? Si bien el papel corta, pues este papel de este libro corta mucho más, parecen hojas de aluminio en realidad, porque dice cosas realmente poderosas. Es un libro kamikaze, es como si fuera, Leonel es como si fuera Cahuide defendiendo Sacsayhuamán hasta el último momento en cuanto a sus posiciones. Es bastante férreo, es bastante duro, pero a la vez es bastante veraz. Y de otros compañeros que veo aquí, pues es una generación en la cual pues decimos la verdad a media voz simplemente. Creo que la generación de Leonel y lo que él representa, pues dicen las cosas sin ningún tipo de tapujos y sin pensar mucho más allá en las consecuencias que puede decir la verdad. Y este libro dice grandes verdades. La verdad de Leonel, la verdad que él ve desde su perspectiva. También conversaba con él que en realidad podrían pasar 1000 años, 3000 años, y aún este libro sería vigente, porque cambian los nombres, cambian los sucesos, cambian los lugares, pero no cambian las situaciones. Corrupción, ventas ilegales, sicariato, como dijeron también de periodistas, no cambian. Así que creo que es un libro que hay que leer porque nos da otro cariz para muchos, como yo, que no tenían esta visión de la ciudad porque estamos quizás inmersos en otras actividades profesionales, pero sin embargo es un libro poderoso que puede darnos la luz a conocer la verdadera cara de Ica y a partir de eso cómo afrontar la realidad de nuestra ciudad. Tenía que estar presente en esta ceremonia de presentación de tan interesante libro de mi amigo Leonel Falcón Guerra. Y a la vez una especie de reconocimiento de los artistas plásticos, porque cuando él estuvo al frente del diario de Exitosa Diario Región Ica, apoyó la protesta silenciosa de los artistas plásticos cuando el torpe accionar del rector de la Universidad San Luis Gonzaga cerró la sala de arte Raúl Sotil Galindo para poner oficinas burocráticas. Y esa protesta silenciosa hizo que el pueblo entero se sensibilizara a través de Exitosa Diario y
e hicieron retroceder el torpe accionar de este rector. Y actualmente, bueno, se extraña la presencia de un diario a nivel regional, que en realidad aportó bastante en todos los aspectos. Muchas gracias, Leonel, muchas gracias a todos. Falcón desarrolló su conciencia, su intelecto, su espíritu, que lo han posibilitado hacer un ciudadano positivo, constructivo, rebelde, justiciero, solidario, honrado y valiente. Sobre sus cualidades personales no voy a ahondar más, porque ya los han mencionado los señores que me han precedido en la palabra, como Otto Guamaní, periodista muy prestigioso, luego Pedro Barreto, el catedrático Pedro Barreto, y Rojas Vela, el estudioso Rojas Vela, de modo tal que sería redundar en señalar sus méritos profesionales, bueno, ya no como abogado, porque estamos ahora participando en la presentación de su libro, como periodista y escritor. Bien, yo he tenido que, en primer lugar, quisiera manifestar mi agradecimiento por la oportunidad que me ha brindado mi amigo Leonel Falcón Guerra de participar en la presentación de su libro. Su invitación realmente me ha llenado de una profunda alegría y al mismo tiempo de un orgullo sincero, porque cualquier persona no escribe un libro, y mucho menos realiza un enjuiciamiento de su realidad, que es la de la región Ica, mediante escritos periodísticos aparecidos en su columna de director del diario Exitosa. Y durante todo un año. Pero ese enjuiciamiento no se reduce no a hacer una descripción y presentación de los sucesos o problemas, sino que Leonel los analiza con la experiencia y los conocimientos, no solamente de las ciencias que se enseñan en la universidad, sino también en los conocimientos filosóficos y políticos que se adquieren. Con el advenimiento de las nuevas ciencias y las nuevas especificaciones técnicas se sabe perfectamente que la inteligencia se hereda de la madre. Eso ya está definido y nadie lo discute. Por lo tanto, yo pido un fuerte aplauso para Marcela, que es la que le dio la inteligencia a Leonel. Eso no se discute ahora. Ahora también hay otra expresión que se llama epigenética, que es la modulación en el cerebro de las adecuaciones al medio ambiente. En el medio ambiente en que creció Leonel,
donde Pedro imponía la disciplina y la rigidez de la lucha, ahí está el fruto. Los que conocemos a Leonel, sabemos perfectamente que Leonel es un abogado litigante. Él litiga desde Lima, Nuevo Ayacucho, Chincha, Pisco, Ica, Nazca, Palpa, Marcona, Puquio, Ayacucho, Huancavelica. Él vive de litigar, él vive de su trabajo. Y eso es lo que hace que él pueda tener una idea global de la problemática de Ica. En este libro, que es una serie de ensayos que son sus editoriales que él editó en Exitosa, esto le permite a nosotros a este momento de pasar de la parte intelectual, como él mismo dice, a calar bayonetas. Porque aquí está el diagnóstico real de la región. La corrupción, los robos, todo lo que han hecho estropicio y medio, el abuso de Chugán contra los mineros, el abuso del glifosato en el agro, todo esto está aquí. Lo que siempre se dijo, si queremos hablar de soluciones, tenemos que partir de un diagnóstico. El diagnóstico está aquí. Por eso es que en esta etapa que se viene para el futuro, es el momento de resolver los problemas de Ica. Basta de estar hablando de la basura está, los robos está, la corrupción está. Tribeño le hizo juicio, estuvimos yendo al Poder Judicial para evitar, porque todos ustedes sabían de que él cotizaba la volquetada de desmonte post-terremoto a 400 soles cuando la volquetada de agregados calcáreos limpio costaba 300. La Contraloría lo observó. Todos sabemos que a los mineros de Chugán tienen 12 laudos arbitrales y Chugán no lo resuelve. Todos sabemos que en el agro, Klimper le cortó las vacaciones a los trabajadores a 15 días, le borró su CTS. Aquí les pagan 60 soles cuando el trabajo, ese mismo trabajo en Trujillo vale 110 y en Chala vale 100. Todos esos abusos están acá. Contra los mineros informales, no contra los mineros informales, sino a la contaminación están expuestos por el uso del mercurio. Todo está acá. El espacio que Leonel les ofreció a todos los colaboradores, aquí están los artes plásticos, nadie puede negar que el espíritu humano de Leonel le aperturó a todos. Nadie podrá decir en algún momento que Leonel no le abrió las puertas a que puedan opinar. Y ese espíritu que tiene Leonel, ese espíritu que hoy nos invoca, ese espíritu que hoy nos reúne, precisamente cuando él escribía sobre la ley universitaria y tuvimos que ir donde el general Mora a reconocer que era el padre de la ley universitaria y que teníamos que resolver los problemas de la corrupción imperante en la Universidad de Ica, aquí estuvimos, en la primera línea de combate. ¿Y quién nos ayudaba? El secretario general del Partido Humanista, nuestro compañero Yehude Sim. Por eso, esta tarde, de retórica diplomática, académica, donde todo está dicho, debemos de calar bayonetas y ponernos en la primera línea de fuego para resolver los problemas de Ica. Gracias. El congresista Yehude Simón, profesor Panay, Elena Pesana, autoridades. Bueno, yo hubiera querido hablar un poquito más de los 4 minutos, pero voy a señalar los 4 minutos para que no levante la mano acá. Pero en general, nunca más actual, igual es para no salirme del libreto, un libro de esta naturaleza, de Leonel Falcón, que se empeña en variados artículos realizados como periodista, de hacernos caminar por diversas aristas que, si bien es cierto se centra en su querida región Ica, realmente muestra a Ica como un reflejo de lo que es la sociedad peruana. No es cosa rara lo que pasa en Ica, eso pasa en todo nuestro país, y lo que escribe Falcón es el reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad. Lo que pasa en la universidad en Ica pasa en las universidades de todo el país. La corrupción que existe en las regiones, existe en la región Ica, existe en todas las regiones, en todos nuestros poblados menores, distritos, provincias, gobierno central, es decir, todo el país. Y yo he conocido esta región por 2 hechos fundamentales. Una, cuando estuve presidente de la comisión investigadora del gobierno provincial de Ica, creo que era el señor Nacimiento.
Y con ese caso, es decir, después de leer el libro de Falcón, retrata lo que pasa en Ica y lo que pasa en el país. Un poder judicial corrupto, un ministerio público corrupto, se cambian fiscales a gusto del cliente, cuánto paga, cuánto hay, jueces igual. Se le descubrió 6 presuntos delitos al señor Nacimiento, pago de anticipo por 12 millones que se llevó, y una serie de atrocidades más. Conclusión, se llevó al fiscal de la Nación, el Congreso aplaudió la investigación que se hizo, se llevó al fiscal de la Nación, al señor Peláez. Vamos a hacerlo vinculante esto, porque no están judicializados los casos. No hizo nada. Entró el otro fiscal de la Nación, Ramos Heredia, igual. Entró el último fiscal, el actual, Sánchez, de mi colegio todavía. Cuando lo fui a hablar con él, nos abrazamos, cantamos el himno en mi colegio, me dijo voy a hacer todo lo posible, nada. Y se pasa Orondo por las calles. Y así como él se pasea en Ica, se pasean también en diversas regiones. Miren lo que ha pasado en la región Cancas. ¿Cuántos años han pasado el señor Álvarez y no pasa nada? Entonces, con ese caso pude ver realmente lo que pasaba en Ica y lo que pasa y se reflejó en nuestro país. Acá habla Falcón del comportamiento de los jueces, habla de la policía, los establecimientos penitenciarios, la Contraloría, los medios de comunicación social, las autoridades, cómo enrolan a periodistas, cómo rompen la mano a periodistas por 50 soles, activistas de la sociedad civil, etcétera, que ponen al servicio en la camiseta de turno, prensa escrita, radio, televisión. Falcón con sus plumas denuncia valientemente a oscuros personajes de toda la región. Muy buenos amigos debe tener, muchos lo deben amar y muchos lo deben odiar, como a mí también me odian muchos. Candidatos al Congreso, se refiere cómo se eligen los congresistas. Habla de Encinas, un hombre que ha estado preso casi 18 meses por corrupción y sigue gobernando la Universidad de Ica. La policía comprada, la policía, a pesar de que el ministro del Interior ordenó su intervención, no intervenía y quiso sacar a los que habían sido elegidos normalmente. Un jefe de la policía que tenía 2 empresas de construcción dentro de la universidad y así por el estilo. En uno de sus artículos describe muy bien dónde están los corruptos. Menciona el caso de funcionarios que lucraron con el tema de la reconstrucción. Chincha, Ica, Pisco, que tuve la oportunidad de estar en Pisco, y una vergüenza que digan que se haya gastado 1.800 millones. Los diezmos, las coimas, ¿dónde están? Otro artículo. Creo que olvida el autor, creía yo que olvidaba un aspecto importante, porque no solamente es para alabar al autor, también es para decirle algunas carencias que pienso yo que debió tener en cada uno de sus artículos. Y me refería a no hablar de la tolerancia de la corrupción que tiene el pueblo peruano. Habla así, pero encuentro un artículo que se llamaba ¿qué nos está pasando? Y que habla de la intolerancia, de la indiferencia del pueblo iqueño y del pueblo peruano en general ante la falta de oportunidades, ante lo que se hace con los peruanos en los establecimientos médicos. Pone el dedo allá en eso, efectivamente. Pero hay un aspecto muy fundamental de la corrupción que asola a nuestro país. La tolerancia a la corrupción, que decimos, roba pero hace obra. Y cuando sale Castañeda de alcalde, con más del 70%, el 67% en esa encuesta, decía, sí, está bien como alcalde porque roba y hace obra. Y tener un país con esa tolerancia a la corrupción no nos va a llevar a ningún fin. Creo que hay un gran reto de escribir sobre la tolerancia. Y no es solamente en Ica, es en todo el país. Lucha también, pero Falcón también es un luchador, porque trata todos los temas. Lucha por la reconstrucción, lucha por los trabajadores, defensa de los derechos, los beneficios. Habla sobre la bonanza económica, de qué nos ha servido a nosotros.
¿Qué nos ha servido un crecimiento importante cuando hay tanta pobreza y cuánta desigualdad? Y ese es tocar las fibras más profundas de lo que pasa en nuestra sociedad y en nuestro país. Lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, la extorsión, los sicarios, construcción civil. Lucha por proyectar a Ica hacia el mundo, lucha por el turismo. Nos habla también de la falta de pensamiento estratégico para el desarrollo del país, de la lotización minera del territorio regional. Y nosotros hablamos a nivel país de la organización territorial que nos falta. Porque de nada va a valer una reconstrucción, como hablaba ahora con Yehude, si no organizamos territorialmente nuestro país. Y las empresas, no puede ser que sea dividido todo el país, esté repartido entre empresas mineras. Si ustedes lo ven como está lotizado. Hay concesiones que tienen iglesias, colegios, mercados, todo. Así no se puede seguir. Y lo venció. Y al hijo, a Leonel Falcón. En las primeras intervenciones que han habido, todo el mundo recordaba a Pedro, el significado de su vida, el significado de su lucha. Sin Pedro y Marcela no hubiera Leonel. Aquí se dijo muy bien, esa hechura de estos dos personajes, hombre y mujer, que deben ser el orgullo de la gente de Ica. La presentación de este libro se hace en momentos bien especiales para el mundo y para el Perú. Para el mundo porque en este momento, o hace algunas horas atrás, el presidente, no quiero ni mencionar su nombre a veces, pero en fin, ha sido electo en Estados Unidos, el presidente Trump, acaba de lanzar 70 misiles, ¿no es cierto?, en Siria, ¿no?, producto de una guerra casi química que ha producido, afectando a gente indefensa en esta guerra civil que nos afecta a todos. Miren, se presenta el libro Leonel. Se presenta el libro Leonel en un momento que la corrupción nos aplasta a todos. Aplasta primero a los políticos, en el caso de Odebrecht y las otras empresas brasileñas y las empresas peruanas, y aplasta a todos los gobernantes regionales, alcaldes, gobierno central, presidentes, expresidentes e incluso civiles, en el caso de lo que ha significado el niño en la costa. ¿Y por qué los aplasta? Porque todos somos culpables. Son culpables los que recibieron dinero y le robaron al Estado. Son culpables los medios de comunicación que escondieron la información. Le escondieron denunciando siempre al alcalde chiquito que tiene 300 o 1000 habitantes y le ha robado 500 soles o 1000 soles al Estado, pero esconden a aquellos, como bien lo ha dicho Daniel Mora, aquellos que manejan grandes presupuestos, el caso del municipio de Lima, el caso del municipio y el presidente regional del Callao, y en el caso, por cierto, de todo lo que ha pasado en Ica y lo que ha pasado en Lambayeque y lo que ha pasado en todo el país. Son responsables todos ellos y todos nosotros. Hoy día mismo me enteraba, y espero que me lo confirmen, de que gran parte de la colaboración o parte de la colaboración de los peruanos solidarios con respecto a los hermanos de Piura, Lambayeque y otros, parte de esas donaciones que se han dado en alimentos, en ropa, han sido robados. Entonces, fíjense, y hoy día Leonel Falcón presenta por segunda vez su libro en su tierra, antes lo hizo en el Congreso de la República. Yo le decía a Leonel, él nos hace recordar a González Prada, pero Leonel tiene un reto. González Prada denunció y desarrolló lo que le salía del corazón. Y yo lo pienso a Leonel, que Leonel cuando por primera vez lo vi y lo conocí a él a través de su familia, consideraba que era un anarquista. Decía, tú eres un anarquista, que peleas con todo el mundo, nada te parece correcto. Y hoy día él, con el transcurso de los años, tenemos que dar la razón. En este país hay que ser anarquista para poder buscar la justicia y para poder justamente castigar a todos los que han hecho tanto daño a la patria. A nosotros nos enseñaron que 13 valientes españoles conquistaron a todo un imperio
la historia siempre se escribía, pues, escribían los vencedores, y los vencedores no eran el pueblo, los vencedores eran los que manejaban nuestro país, los que se apropiaron nuestro país. A Dios gracias, conforme comenzaron a criarse, a desarrollarse los hijos del pueblo y comenzaron a descubrir la historia, la verdad, se demuestra que no fueron 13 españoles valientes para empezar, sino fueron un grupo de mafiosos, con algunos españoles, entre comillas, valientes, ¿no?, que se aprovecharon de la guerra civil que se vivía en el país, que se aprovecharon del abuso del imperio inca también con respecto a las otras culturas, para darse el lujo de dominarnos y tener una cultura que no nos correspondía. A nosotros nos enseñaron que Túpac Amaru fue derrotado, pero no nos dijeron que Túpac Amaru fue derrotado por una traición de otro peruano como fue Mateo Pumacahua, y que Túpac Amaru por demorón perdió la oportunidad de recuperar el país para los peruanos. Y hoy día estamos recibiendo un texto en función a artículos, lo que hace que la lectura sea muy fácil y muy educativa para todos nosotros, porque no nos obliga a leer todo de un solo porrazo. Nos puede permitir ir leyendo lección por lección para ver qué pasó, qué pasa y qué puede pasar si no reaccionamos frente al tema de la corrupción, que bien lo dijeron muchos, no es un tema de corrupción de Ica, sino es un tema de corrupción en Perú, pero en este caso el libro está escrito en Ica y con respecto a los corruptos de Ica. Comenzó con el terremoto, llegaron grandes cantidades de dinero, aquí lo ha dicho ya el profesor Panay, como el propio presidente regional de aquel entonces aprovechó la desgracia para ganar más plata. Comenzó y sigue con la universidad. Yo conozco muy de cerca el tema de la universidad por sus profesores, por sus alumnos, lamentablemente por sus estudiantes, pero lamentablemente el Dios dinero termina rompiendo la conciencia de muchos jóvenes, termina rompiendo la conciencia de muchos profesores, termina rompiendo la conciencia de muchos trabajadores administrativos que no siguieron la ruta que nos enseñó don Pedro Falcón con respecto a la justa demanda de trabajadores, profesores y alumnos para poder hacer de nuestra universidad una universidad científica. Palabras sencillas, dijeron acá, sí, en efecto, las palabras sencillas son las que nos educan. Esas palabras sencillas nos hacen recordar las parábolas de Cristo. No fue un filósofo que quisieran todos, no fue Kant, no fue Platón, no fue Sócrates, que a veces hay que leerlo para poder entenderlo, sino con sus parábolas bien sencillas llegaba a la profundidad de miles y millones de personas y 2000 años en mantener el cristianismo con sus palabras sencillas. Esas son las palabras de Falcón hoy día, muy sencillas. Habría que ser, no sé yo, qué cosa para no entenderlas. Habría que ser ocioso para no entender lo que se dice. Lo que está diciendo es, oiga, donde se pone el dedo, salta la pus. Oiga, eso está pasando en la sociedad. ¿Y qué pasó? Falcón es un comunista, Falcón es un resentido, Falcón no ve nada bueno, Falcón no produce nada bueno, y él siguió luchando, sabiendo que su vida corría peligro, sabiendo que podía ir preso, porque aquí, como lo dijo el general Mora, Daniel Mora, no es un problema de justicia, sino un problema de corrupción a nivel de la propia Fiscalía y el propio Poder Judicial. Hoy día tenemos un nuevo presidente, el doctor Duvergé Rodríguez, que por lo menos sus discursos son buenos y quien lo conoce sabe que debe actuar muy bien. Lo conozco a Duvergé, estoy seguro que algo cambiará como el doctor San Martín, y creemos que con este tema de Odebrecht comienzan a aparecer fiscales que en efecto están actuando bien y ya tienen preso algunos peces gordos. Yo le lanzo el reto a Falcón. No voy a hablar de todo esto, tenemos apuntado muchas cosas, pero ahorita me dicen, muy bien, tenemos que trabajar mañana, pero le lanzo un reto. Que haga lo más importante, su pensamiento. Que desarrolle así como recordamos a olas de lucha, diciendo como González Prada, donde se pone los saltarapus. O sea, uno recuerda a González Prada por eso.
Cuando hablamos de corrupción hay que recordar a Guzmán leído las de Lucha. Pues se aprendió de memoria donde se pone el dedo, salta la pus. Pero le propongo a Leonel Falcón que haga la segunda parte de esto. Ya no la denuncia, sino qué piensa él en la profundidad de sus neuronas, en la profundidad de su inteligencia, en la profundidad de su corazón y su espíritu, cómo hacer para que estas denuncias hagan carne y el pueblo tome conciencia para que no suceda lo que está sucediendo, y lo decía otra vez el general Mora, roba pero hace obra. Nosotros nos dicen, el mejor legado que pueden hacer ustedes es que somos honrados, los felicitamos porque somos honrados, los felicitamos porque no han robado. No hay que felicitarnos porque no hemos robado, no hay que felicitarnos porque hacemos las cosas bien, porque esa es una obligación, no es un mérito no robar, no es un mérito que un policía digo, encontró 5.000 soles y se lo entregó, es su obligación. La siguiente reflexión. Leonel Falcón, y como yo también me incluyo en ello, somos hijos de la visión totalizadora de la realidad. Nos gusta dar cuenta de todos los aspectos del libro, discurre desde la corrupción, Chogán, Marcona, Palpa, Chincha, Nuevo Perú, Nuevo Ayacucho, perdón, ¿no? Hasta llegar hasta Nazca, Puquio. Entonces, es heredero, tributario de una visión de totalidad de la realidad. Eso es lo que nosotros siempre buscamos, una mirada de conjunto, ¿no? Omnicomprensiva de la realidad. Y bueno, pues como él compiló sus artículos en su etapa como director del diario Exitosa, aquí en Ica, entonces tuvo la oportunidad de hacer lo que nos gusta hacer, es decir, abordar todos los temas. Sin embargo, yo no voy a discurrir por todos estos temas, es muy amplio, ¿no? Y yo en realidad encargo a todos a que puedan leerlo, ¿no? Porque es bastante didáctico, bastante sencillo la lectura de los artículos que están aquí compilados, que son 114. Yo me voy a referir a 3 temas. Uno es el que da inicio al libro, sobre la corrupción. Y ahora voy a parafrasear, como ya se ha aludido, a González Prada. Él decía que donde pones el dedo, salta la pus. Señores, ahora cuando se pone el dedo, no solo salta la pus, salta la cocaína, saltan los sicarios, saltan los extorsionadores, saltan los corruptos, que era la pus al cual aludía González Prada en su crítica radical en Horas de Lucha. Una crítica que hoy todos lo seguimos manteniendo, y tenemos que recurrir a un personaje de hace más de un siglo para poder seguir dando cuenta del Perú actual. ¿Por qué? Porque la corrupción se ha entronizado en el Perú. Ha desbordado todos los cauces por las cuales discurrió a lo largo de la República, desde 1821 hasta el día de hoy. Y lo de Odebrecht, ¿no? Y los no menos de 29 millones de dólares que se dio en coimas en 3 gobiernos, Toledo, García y Humala, no es más que un capítulo de los más vergonzosos que el país tiene que pasar, pero es un capítulo de esta corrupción estructural, generalizada, transversal, ¿no? Que estamos viviendo en Perú. Esto superó largamente la filosofía complaciente de aquellos que dicen, mientras no importa que robe con tal que haga obra. Esto ya llegó al éxtasis. ¿Por qué? Ha hecho metástasis por todos los poros, todas las células del organismo nacional. Y señores, esto nos puede llevar a un estado fallido. El país con ese nivel de corrupción, porque la corrupción penetra desde los programas sociales, las direcciones regionales, el gobierno regional, los municipios en general, distritales y provinciales, y llega a los más altos niveles. Y ningún pez gordo
hoy está con prisión preventiva efectiva. Toledo tiene una orden de prisión preventiva, pero no efectiva. Él está en los Estados Unidos. Y todos seguramente estamos preguntándonos por qué es que Toledo, teniendo una prisión preventiva, no está en la cárcel como debería serlo. Y muchos ya tenemos la respuesta. ¿Por qué Alan García está tranquilo en España? Vino, habló y se fue. Mientras que hay 5 miembros de su segundo gobierno, del Ministerio de Transportes, que están con prisión preventiva efectiva. Luyo, Navarro, Cuba, entre otros, más la esposa de Cuba. Los pececitos chicos, los pejesacos. No están los peces gordos ahí. ¿Y por qué en el caso de Ollantumala no tenemos la prisión por lo menos domiciliaria? Ya no preventiva, ya no en la cárcel, sino domiciliaria. Si ya están las confesiones, están las pruebas de los 3 millones de dólares que se utilizaron para la campaña electoral. ¿Qué pasa en el Perú? Voy a usar el tiempo del general Mora y de mi amigo yo decimos nada más. Pero hay razones para hablar y gracias por venir. Hay razones para hablar y gracias por venir. Yo me voy a remitir solamente a algunos hechos puntuales. En este libro, que prácticamente es un parto de los montes, no está presente al que yo he denominado mi padrino. No el padrino de la narcoguerra, sino el padrino de esta publicación, que es el obrero gráfico, que de pequeño llegó desde Chota, Cajamarca, y creció en el boom de la industria gráfica y que pudo comprarse 2 máquinas en Alemania y que hoy pelea día a día porque la industria gráfica ha caído. Las redes sociales, la tecnología digital ha prácticamente liquidado la industria gráfica peruana. Se llama Ramos Mazabel Armando. No está presente con nosotros porque su padre es damnificado en Chota y se le ha caído su casa. Él me dijo: Leonel, me hubiese gustado estar presente contigo, pero lamentablemente no puedo porque tengo que atender la emergencia de mi padre. Justificada sin concurrencia, pero sí. Él nos ayudó a hacer este libro. Y también nos ayudó a hacer este libro Martín Gala. Y también nos ayudó a hacer el libro Rubén Sánchez, el periodista que hace poco falleciera, que era la voz y el símbolo de exitosa radio y televisión, y que también condució los programas del Público Protesta. Y en reconocimiento al apoyo de ellos, Martín Gala aprobó el libro y Rubén Sánchez también. Y en reconocimiento del cariño, el afecto, la lealtad que le tengo a Yehú de Simo, que sé que es recíproca, y porque nos conocemos tanto tiempo, lo suficiente y necesario para sabernos de que hemos peleado, hemos luchado y seguiremos luchando hasta los últimos momentos de nuestra existencia por una patria nueva, una patria mejor, por una sociedad de bienestar. Es que le dije, escribe algo sobre el libro, y en la parte posterior del libro está la opinión invalorable de Yehú de Simo respecto al libro. Pues bien, pero algo que me parece interesante, porque esos son valores forjados en el hogar, es el trato con todos los que en algún momento aportaron en nuestra formación, en nuestra educación, que nos dieron el punto de apoyo en los momentos difíciles en que pasó la familia de Falcón Guerra. En la dedicatoria del libro se lo dedico a mis padres, Pedro Falcón Gavilán y Marcela Guerra de Falcón, por su amor al traerme al mundo. Como dijeron acá, sin la unidad dialéctica entre y amorosa entre mi padre y mi madre,
sus hijos no estarían acá. Y también, producto de la genética, y eso lo maneja Juan Panay, los traviesos espermatozoides de mi padre hicieron de que nos consigan con criterio y con sabiduría. Fecundando pues lógicamente los ovarios de mi madre. El reconocimiento también a mis hermanos, a Arlene Rosario, Luz Marina, Marcela Elena, Pedro Eduardo, Carlos Gustavo, a Pedro Abdel y a mi sobrino Fabricio Serguey, Doña Victoria Falcón, que prácticamente es el octavo hermano de la familia. También tengo que reconocer a mis hijos, María, Tania, Eric, Valeria, Renato, Gianfranco y Camilo, prolongación de mi génesis y prosecución de mis ideales. Reconocer a mis compañeros de promoción del Jardín de la Infancia de Bizambra, hoy niño de Praga, en mi querida e idolatrada Nazca. A mis compañeros de promoción 1972, Abraham Batalomar Pinto, de la Escuela Primaria 5912, hoy institución educativa 22320 del distrito de Parcuana, donde en una escuelita fiscal forjaron los primeros conocimientos. A mis compañeros de promoción 1977, José Abelardo Quiñones González, de la Gran Unidad Escolar, en aquel tiempo Gran Unidad Escolar San Luis Gonzaga de Ica, hoy institución emblemática. También mi reconocimiento a mis compañeros, porque en mi vida no solamente fue lucha, sino también amar a la patria. A mis compañeros del primer contingente de sangre 1980 de la Fuerza de Infantería de la Real Marina de Guerra del Perú, en donde me nutrí del legado histórico del grado y de su humanidad. A mis compañeros, porque mi padre en algún momento quiso que uno de sus hijos sea ingeniero civil, y yo fui el que asumió esa decisión de él. A mis compañeros de ingeniería civil, a los compañeros que estudiaron conmigo ciencias de la comunicación, a mis compañeros de la promoción 1998, Oscar Sánchez Durando, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, alma mater, no solamente mía, sino de mi padre y de mi madre y de la mayoría de mis hermanos. Y cómo no ser grato y reconocer a mis maestros, Jorge Víctor Álvarez Espinosa, profesor de primaria, que me educó a los 5 años. A Otto Bomaní Conde, que está presente aquí, que me enseñó en la secundaria el curso de Economía Política. Nos hacía pensar y repensar sobre la economía de aquel tiempo. Pero más que esos conocimientos, porque en los años que estudiábamos, los maestros estaban en una pelea constante contra el gobierno de aquel entonces. Y muchos de mis maestros fueron despojados de las aulas y llegaron a parar al CEPA unos y otros perseguidos en la clandestinidad. Quienes me apoyaron en el devenir de mi existencia, prodigándome un apoyo incondicional hasta siempre. En esa playa de gente, de amigos, puedo mirar el rostro de muchos de ustedes aquí. A Pedro Barreto Grande, el primer nasqueño dirigente de la Federación Universitaria Ariqueña, a Juan Panay Centeno, a quien tuve la suerte de conocerlo cuando ellos tomaban la universidad y nosotros éramos jóvenes estudiantes secundarios y teníamos que, como tarea revolucionaria, llevarle la comida, alimentarlos en la toma de más de 72 años, 72 días, cuando se luchaba en ese tiempo contra el guajirismo. A muchos de ustedes, conocidos de antes o después, el mismo cariño, el mismo afecto y el mismo reconocimiento. Y amigos que conocí últimamente, que los conocía de su existencia porque eran parte de la noticia cotidiana. Yo quiero agradecer a un gran hombre que está aquí presente, presidente de la Federación de Confecámaras, Federación de Cámaras de Comercio del Perú, y que creó aquí en Ica la Cámara de Comercio. Se encuentra con nosotros el señor Argueda Chantarelli, Guillermo Argueda Chantarelli. Aquí pido un fuerte aplauso. Así de invitación, estuvo a las 6 de la tarde y no ha levantado la mano para decir me voy. Y eso prueba su tolerancia
Y aparte de eso que nos pone al descubierto que somos impuntuales. Por eso si queremos cambiar el mundo, queremos cambiar el país, tenemos que empezar a renovar nuestros malos hábitos, por lo menos en la puntualidad. Nosotros hemos querido ser puntuales, pero lamentablemente no ha sido posible. Pero estamos aquí terminando ya esta reunión. He dejado al final el reconocimiento de un gran hombre que en la última etapa de su vida y la mía como director de un medio de comunicación me dio toda la responsabilidad y me dio la libertad de escribir de acuerdo a lo que dicte tu conciencia y de acuerdo a lo que dicte tu realidad. Fue el maestro Rubén Sánchez Gómez, recientemente fallecido, director periodístico de Radio Exitosa. Era nuestro supervisor periodístico. Y a las 8, 7 y media, 8 de la noche, cuando cerraba la edición, nos llamaba y nos decía, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es la pepa? Y le dábamos cuenta porque estábamos subordinados en la calidad del contenido, no en la noticia, sino en la calidad del contenido, cómo presentar la noticia de la mejor manera. Y al final decía, Leonel, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Hazlo sabiendo y conociéndote que lo vas a hacer bien. Ese era el maestro Rubén Sánchez, cuya portada es su obra. Esa portada él la hizo. Buscó en sus archivos fotográficos, en algún momento le pasó por Ica una toma fotográfica del desierto iqueño, de una duna ondulada por el viento. Y me la consultó y me dijo, ¿va o no va? Le dije, maestro, va, porque representa el misticismo de nuestras tierras, nuestro desierto, y representa cómo el hombre iqueño ha podido conquistar y abrir camino en un árido desierto. Bien, podría hablar muchas cosas más, pero quiero cortar en mi intervención agradeciendo la presencia de Yehude Simón Monaro, que está con nosotros hoy día, desde muy temprano. Agradecer al general Mora. Al general Mora lo conocí hace mucho tiempo, pero con el tema de la lucha universitaria, fuimos a su despacho y le dijimos, yo le dije principalmente, general, nosotros nos entendemos porque nosotros tenemos formación militar. Usted es del ejército, yo soy de la marina, y en el mismo lenguaje, en el mismo pensamiento actuamos. En clara alusión en negativo de los docentes universitarios que llegaban y se metían en un rollo de 50 minutos y no decían nada. En cambio nosotros con el general sintonizados en el mismo pensamiento, en la misma acción y al toque. Porque en este país, y con esto termino, hay que dejar de hablar menos, principalmente los que progresamos ideas progresistas de izquierda, hablar menos. Ha llegado el momento de hacer. Y en el colofón del libro hay un artículo que ustedes lo van a leer. Se llama "Hay que calar bayonetas", que es un término militar. A mí me lo enseñaron en Infantería Marina, que una vez que se había conquistado una cabecera de playa, se había llegado al objetivo, y para derrotar a alguna resistencia enemiga, había que entrar al cuerpo a cuerpo, pero con bayoneta calada. Y bayoneta calada significaba sacar la bayoneta, ponerla sobre el fusil, en ese tiempo el fusil FAL, y entrar al cuerpo a cuerpo. Entonces ha llegado el momento que hay que entrar al cuerpo a cuerpo, contra la corrupción, contra la inmoralidad, contra el narcotráfico, con todo lo negativo de nuestro país. Ese es en todo caso el mensaje, tenemos que cambiar. Y asumo la recomendación de mi gran amigo Yehude Simón, aunque a veces también nos encontramos y nos agarramos a trompicones, a cabezazos, porque con Yehude Simón existe una amistad de años, amalgamada de consecuencias y de muchas cosas más, pero en un respeto mutuo, discrepamos, disentimos, y al final de cuentas ni él me convence ni yo lo convenzo, pero al final de cuentas la realidad nos da la razón. La realidad nos da la razón y decir, sí, estuvimos equivocados y vamos para adelante. Ha tenido que pasar mucho tiempo para que yo decimos me dé la razón en algunas cosas. Es que a veces también la gente cree que los que peinan canas, yo también estoy por ahí en ese camino, tienen la razón porque tienen canas. A veces también se equivocan. Y tanto Yehude como yo nos hemos equivocado en 50.000 cosas. Pero lo que no nos vamos a equivocar es que el objetivo lo tenemos bien delineado. Y en eso vamos, Yehude, hacia una nueva república. Y si algo tiene que contribuir el libro,
después que lo lean, es a generar la conciencia mayor para que todos juntos, los buenos de este país, nos juntemos y cambiemos este estado de cosas. Y José de la Roca, que está todavía por ahí, le decía hace 2 días en una entrevista, oye, le digo, yo no quiero que este libro, después de que 2000, 3000 años pasen, vayan a estudiarlo los estudiantes de ciencias de la comunicación para decir que nada ha cambiado. Yo espero que no sea así. La situación del país requiere un cambio inmediato. No me voy a olvidar. Fotógrafo, más atrás. Saludos Haiti. Yo una kusi kachkari una puncha kai auditorio colegio abogados ICA chaya kunkuliwa mautakuna aligruna kuna ya panchita ya chinja idea mispa kujamungu yo hareka kusini kusikuni wawairaiku yu wawaikuna kai pikacha comadre Pasjamuan, pintora nazqueña, Olivia Watkins, Chairay como ñojaja, mana allí también para ni junjas caña riba y ya está pero Chaita monara niño jaja sarkunama chayaita, Chay lema casan ñauparuna ñaupan de Hawaii. A Mariulia, a Masua, a Maquella. Eso. Hampuna, Chaitaham, Preonaco, Yohakusikuni, Chaikunata, Uyarispa. Pues deseo muchos éxitos para mi hijo. Espero que sus ideales sigan prosperando y que ustedes también que lo acompañan, los amigos de siempre, amigos de mi esposo. Que me ha dado mucho gusto de verlos después de bastante tiempo. A todos ustedes los tengo en mi recuerdo, los años que los he conocido, cuando todos éramos jóvenes, ahora estamos ya en la plenitud. Muchas gracias, espero verlos pronto. Gracias, Muchísimas gracias, señora Marcela. Ok, presentamos al trovador del Perú, como cierre, excelente, Johnny Rodríguez.